Hola, este video es sobre priorizaciones y hace parte del tercer módulo de la Academia de Jueces Polimnia. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es una ponderación, cómo evaluar ponderaciones, cuáles son generalmente los errores comunes que cometemos cuando evaluamos ponderaciones. Después vamos a ver cómo ponderar métricas, qué hacer cuando hay métricas competitivas en un debate y por último vamos a ver qué pasa cuando los equipos están off clash, fuera de choque o cuando los equipos son ignorados literalmente dentro del debate. Entonces vamos a ver esas cosas en este taller y pues nuevamente si tienen alguna duda pueden escribirnos por Instagram, dejarnos un comentario en los videos, nos pueden escribir a nuestro correo, que todos van a estar en la descripción. Y nos alegra un montón que estén viendo estos módulos. Entonces empecemos con qué es una ponderación. Una ponderación es una explicación de por qué un argumento es más importante que otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando ponderamos algo? Estamos comparando o contrastando los impactos de un argumento con respecto a los impactos de otro argumento. Las ponderaciones nunca están hechas en abstracto. Las ponderaciones se hacen con respecto a los posibles impactos que pueda traer las cámaras contrarias o que pueda traer mi cámara alta o mi cámara baja. Es decir, siempre que estamos haciendo una ponderación, y pues creo que esto es elemental, pero digamos que vale la pena decirlo, tenemos que estar comparando el impacto de mi argumento con el impacto de otro argumento existente dentro de la ronda o que podría existir dentro de la ronda. Entonces, lo que estamos haciendo es contrastar y decir cuál de los dos pesa más. Ojo, porque aquí hay algo que es súper importante. Y digamos que dos cosas que son súper importantes en términos de las ponderaciones y cómo funcionan las ponderaciones. La primera es que las ponderaciones nunca son un sustituto del análisis. Es decir, yo no puedo comparar un argumento que no está aprobado, un impacto que no está aprobado dentro del debate. ¿Por qué? Porque precisamente por eso el manual de jueces dice que le damos prevalencia al análisis que a los impactos. Los impactos no existen si no hay análisis que los sostenga. Y en ese orden de ideas, si yo estoy ponderando un impacto con respecto a otro impacto, pero hay uno que está mejor probado que el otro, la ponderación es irrelevante dentro del debate. ¿Por qué? Porque el impacto no está probado, por ende mi ponderación no existe. Yo estoy ponderando un impacto que es inexistente. O como le digo a mis niños de Panamá cuando les doy clase, pues no podemos comparar humo. Para poder comparar algo, el impacto tiene que existir, por ende debe haber análisis detrás de ese impacto. Y lo segundo que hay que saber es que las ponderaciones y las comparaciones entre qué criterio importa más que otro o qué argumento importa más que otro son extensiones. Es decir, una cámara baja de gobierno que pasa todo su caso en explicar por qué el argumento de Cámara Alta de Gobierno es más importante que el de Cámara Alta de Oposición. Si esa era la duda más importante del debate, si esa era la duda que teníamos como personas jueces para adjudicar el debate y Cámara Baja de Gobierno resuelve esa duda, es uno de las múltiples formas en las que podemos extender. Pero hay que saber que ese impacto tenía que estar probado para después avanzar y ponderar. Esas son las dos cosas importantes. Uno, no podemos comparar humo. Dos, las ponderaciones son métodos de extensión efectiva, dependiendo específicamente de cómo se haya dado la ronda y la explicación específica de por qué esa ponderación era, digamos que importante para adjudicar el debate, pues dependerá si decidimos darle el gane a la Cámara Baja que hizo esa ponderación. Ahora, ¿cómo evaluar ponderaciones? Y es que aquí hay algo muy importante en la definición que les di ahorita de qué es una ponderación. Una ponderación es una explicación. Es decir, así como cuando vimos el taller de refutaciones, veíamos que las refutaciones tenían que estar probadas, que las refutaciones tienen un grado de prueba específico, las ponderaciones también. Es decir, que yo diga que algo es más importante que otro, no quiere decir que probé que era más importante que otro. Es decir, deben haber razonamientos conducentes a que yo esté persuadido de que algo es más importante que otro. Hay múltiples formas de hacer esto y digamos que hay muchos talleres que explican
cuáles son las formas de impactar y de ponderar argumentos. Pero aquí lo relevante es entender que un argumento no es más importante que otro simplemente porque exista la aseveración o la afirmación de que un argumento es más importante que otro, sino que deben haber razones específicas de cantidad, de cualidad, de cumplimiento de métrica o de cualquier otra razón relevante dentro del debate para que yo encuentre esa ponderación, digamos que probada dentro del debate. Generalmente, ¿cómo se ve ese grado de prueba? Con que yo tenga una o dos razones para sostener que mi argumento se sobrepone al otro, sea por precedencia lógica, sea por criterios de cantidad, sea por criterios de probabilidad, sea por criterios de largo plazo, corto plazo. Hay muchas formas, pero es importante que tengamos en cuenta que porque se dice mi argumento es más importante que el otro porque afecta a más personas, no es suficiente dentro del debate. ¿Cómo se ve una ponderación efectiva dentro del debate? Probablemente, no todas se tienen que ver exactamente como estoy diciendo en este momento, pero probablemente se ven como una explicación de mi argumento es importante porque afecta a más personas dentro del debate. ¿Y por qué es importante afectar a más personas dentro del debate cuando lo comparamos con las minorías que están siendo impactadas por oposición en este debate? Porque cuando tenemos muchas más personas afectadas, el Estado tiene que gastar mucho más dinero, porque cuando afectamos a muchísimas personas en términos utilitarios, estamos afectando a más personas. Miren que aquí yo estoy dando razones por las cuales la cantidad, es decir, la ponderación que yo estoy escogiendo, es más importante que el otro criterio que tenía la otra persona. Es decir, yo estoy comparando los impactos en términos de ellos tienen un impacto minoritario, yo te voy a explicar por qué mi impacto mayoritario es más importante. ¿Cuáles son los errores comunes que cometemos cuando estamos adjudicando las ponderaciones y cuando estamos mirando si las ponderaciones están bien hechas? El primero es ponderar washes. Es muy común y es un trend, digamos que un poco generalizado en el circuito en este momento, que la forma en la que una cámara alta, una cámara baja se diferencia de su cámara alta es, o se diferencia de las cámaras altas en general, es decir, que el debate de cámaras altas es un wash y como lo que se está debatiendo abajo no es un wash, por ende es lo más importante del debate. Hay que saber una cosa. Generalmente es muy poco probable que las cosas sean un wash en el debate, lo primero que hay que saber, pero lo segundo que hay que saber es que el debate en cámaras altas sea un wash no es un criterio suficiente. ¿Por qué? Porque veámoslo en contexto y comparativamente hablando. Puede que arriba estemos hablando de dónde las personas tienen mayor calidad de vida y hayan razones supremamente fuertes en Cámara Alta de Gobierno de por qué hay mejor calidad de vida en su lado de la casa y suficientes razones en Cámara Alta de Oposición para convencernos de que en su lado de la casa tal vez no hay tanta calidad de vida, pero hay suficiente calidad de vida. Probablemente lo que va a pasar en bajas es que van a decir, no hay suficiente delta en la calidad de vida. La calidad de vida probablemente es un wash en este debate. Aquí vamos a hablar ahora sobre, no sé, qué tantos perritos podemos tener. Y este es un ejemplo muy tonto, pero ilustra muy bien por qué los washes no son una razón suficiente para adjudicar un debate. Porque independientemente de si cámaras altas es un wash o no es un wash, independientemente de si hay calidad de vida relativamente buena en ambos lados de la casa, miren que sustancialmente hablando es más importante la calidad de vida que donde tenemos más perritos. Entonces, que digamos que existe un wash en el debate, no quiere decir que entonces ese punto de choque en el que hay un wash o en el que no hay tanto delta sea una razón suficiente para adjudicar el debate. Y ese es el segundo, digamos que el segundo error que cometemos cuando adjudicamos ponderaciones. Y es decir, hay mayor delta, por ende gana. Un delta supremamente pequeño puede ganar el debate si es un delta que el equipo ha probado suficientemente porque es lo más importante del debate. Por ejemplo, si estamos hablando de un debate de farmacéuticas y cámaras altas han hablado de
no sé, los precios y donde hay mayores o menores precios en el debate. Probablemente hay muchas formas para explicar por qué las farmacéuticas públicas o las farmacéuticas privadas tienen incentivos para bajar los precios. Pero ¿qué pasa? Incluso si el delta es supremamente pequeño en términos de precio, si en las altas hay una explicación clara de por qué los precios son importantes, porque determinan el acceso y por ende determinan la capacidad de una persona para acceder a la salud y para salir de una situación, digamos, de calamidad salubre o calamidad. Estoy pensando en la palabra healthcare, de alguna calamidad, digamos, como de su salud en general, pues probablemente si baja me prueba algo distinto como, no sé, prevención de las enfermedades y hay mayor delta en la prevención de las enfermedades, pero estamos convencidos de que es mucho más importante salvarle la vida a alguien que prevenirle una enfermedad por cómo se dio el debate en general, independientemente de si hay menor delta, si estamos convencidos de que este menor delta pesa lo suficiente para ganarle al mayor delta en términos de cantidad, pero tal vez no en términos de calidad, es suficiente para adjudicar el debate. Y en esto no quiero decir que una diferenciación de, eh, no sé, una diferenciación de todo es un wash o una diferenciación de tenemos mayor delta no sean efectivas. Es decir, es importante entender que la ponderación no vale en sí misma, sino que la tenemos que ver en comparativa con lo que está sucediendo en el debate. No quiere decir que cada vez que hagamos una diferenciación de es un wash, digamos, no sirve porque los washes no son suficientes. No, si cámara baja logra probar que hay un wash en el debate y no solo hay un wash en el debate, sino que el criterio más importante es, no sé, ya no el precio, sino la capacidad investigativa que tenemos para desarrollar fármacos, pues válido. Está bien que no solo expliquen por qué el clash más importante es el de la investigación, sino que puedan explicar que arriba no hay suficientes criterios para decidir y por ende ese punto de choque no es el más relevante del debate. Pero aquí lo importante es saber que esa ponderación no es una ponderación que en todos los casos es efectiva. Lo que quería era darles un ejemplo de en qué casos todo es un wash o tengo mayor delta no es efectivo dentro del debate. El tercer error que cometemos generalmente cuando adjudicamos ponderaciones o cuando estamos mirando si las ponderaciones están probadas en el debate es la ponderación de yo asumo el trade-off y los demás equipos no asumen el trade-off. Hay dos errores que podemos cometer o que no tenemos en cuenta cuando juzgamos, que son importantes cuando tenemos este tipo de diferenciaciones. Generalmente y por regla general, un equipo que asume el trade-off, es decir, un equipo que asume el costo de oportunidad, un equipo que concede los beneficios de gobierno, es un equipo que probablemente es mucho más comparativo que el otro. Pero ojo, porque eso no quiere decir que porque un equipo es comparativo, gana el debate. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque asumir el trade-off no quiere decir que el trade-off está aprobado. Es decir, yo puedo decir en un debate que asumo la pérdida de confianza en el Estado porque estoy obteniendo los beneficios de, no sé, asumo la pérdida de confianza en el Estado por parte de los grupos de extrema derecha cuando le doy garantías de derechos a las minorías. ¿Por qué? Porque es mucho más importante los derechos de las minorías. Miren que ahí yo hice un razonamiento circular. Yo no comparé los impactos verdaderos que tiene la pérdida de legitimidad del Estado mayoritario o minoritariamente en la extrema derecha con los impactos que yo tengo en la minoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo no probé el trade-off. Yo dije que el trade-off existía. Y eso está bien. Este es el primer paso para probar por qué, digamos que mi argumento es más importante que el del otro. Pero yo no estoy probando en términos de mecanismos y razones específicas
por las que yo me preocupo más por una minoría que por la pérdida de legitimidad generalizada del Estado. Miren que ahí lo que está pasando es que esa no es una ponderación que esté probada en el debate, esa no es una ponderación que yo pueda hallar persuasiva y no puede ser una ponderación a la que yo le dé crédito, por ejemplo, en una bancada. ¿Por qué? Porque el trade-off ni siquiera está aprobado dentro del debate, es decir, no hay razones para entender por qué estaríamos dispuestos a renunciar a una cosa, digamos que en intercambio de la otra. La segunda cosa que nos puede pasar cuando nos diferenciamos a partir del trade-off, es decir, yo gano el debate porque yo asumí un trade-off que mi cámara alta no ha asumido. En la mayoría de los casos, esta es una diferenciación efectiva, precisamente porque lo que estamos haciendo es, digamos que, involucrándonos mejor que en el caso de gobierno. Pero hay que saber algo. Por ejemplo, si el punto de choque en altas era sobre el precio de los medicamentos. Entonces, la moción es: esta casa crearía empresas públicas farmacéuticas, empresas farmacéuticas públicas. El choque en cámaras altas es sobre precios, donde hay más bajos precios. Como jueces estamos convencidos de que alta oposición probó que en su lado de la casa los precios eran más bajos. Estamos convencidos de eso. Cámara Alta de Oposición ha hecho un gran trabajo en ese punto. Cámara Baja de Oposición se para y dice: yo voy a asumir el trade-off de que los precios son más altos en mi lado de la casa e igual voy a ganar el debate. ¿Cuál es el problema? Si el punto de choque más importante del debate era el de los precios y Cámara Baja de Oposición cede ese punto cuando estamos convencidos de que Alta Oposición ha probado claramente que los precios van a estar mejor en su lado de la casa, ese no es un mecanismo de ponderación efectivo. ¿Por qué? Porque es que Cámara de Alta Oposición ya probó que gana ese punto de choque. Entonces, ceder ese punto de choque no tiene nada que ver en el debate, porque ese no era un punto de choque decisivo para el gobierno. Razón distinta o situación distinta sería en el caso en el que estamos convencidos de que Cámara Alta de Oposición no logró refutar el punto de que los precios eran más bajos del lado de la Casa de Gobierno y solo se ensañó en intentar decir que los precios eran mejores de su lado de la casa. Una explicación de por qué Cámara Baja de Oposición puede ganar este debate, es decir, yo asumo que Cámara Alta de Gobierno ha probado efectivamente que los precios son mejores en su lado de la casa, igual voy a ganar este debate. Miren que ahí sí hay una ponderación efectiva. ¿Por qué? Porque esa necesidad de comparatividad era necesaria, porque estábamos convencidos de que Cámara Alta de Gobierno ganaba ese punto de choque. Pero si no habían razones para pensar que Cámara Alta de Gobierno ganaba ese punto de choque, el ceder ese punto y el no intentar ganar ese punto no es una razón suficiente para diferenciarse su alta. Esa es la segunda situación en la que asumir el trade-off no es algo que sea efectivo dentro del debate, porque probablemente estamos cediendo un punto que no era necesario ceder, un punto que nuestra alta ya ha ganado de forma sustancial y por ende el hecho de que nosotros cedamos ese punto no genera en términos de impacto o en términos de movimiento del debate nada, porque literalmente ya estábamos convencidos de que ese punto lo ganaba oposición y no sirve de nada cedérselo a gobierno, porque en términos de prueba no estaba sostenido en gobierno ese punto. La tercera cosa que cometemos o el tercer error que cometemos cuando adjudicamos ponderaciones es adjudicar ponderaciones simplemente porque afectan a un grupo de especial protección. Y creo que aquí hay, digamos que, varias cosas que hay que entender. Yo sé que en la materialidad hay deudas históricas con respecto a los grupos de especial protección. Y sé que los grupos de especial protección probablemente son las personas que más sufren en la materialidad. Pero si esas explicaciones no existen y simplemente estamos diciendo afectamos a las mujeres, afectamos a las personas de la comunidad LGBT, afectamos a las niñas, yo no puedo dar ese punto de choque o no puedo dar ese argumento como ponderado sobre otro punto de choque porque no hay explicaciones, uno, de por qué este grupo es de especial protección, a pesar de que en la realidad lo sean y
en la realidad como sea muy claro que son un grupo de especial protección, y dos, porque no hay explicaciones de por qué los grupos de especial protección son más importantes que la generalidad. En este tipo de casos, ¿qué es lo que nos pasa? Que completamos por sesgos propios que hemos generado, que son absolutamente válidos y me encanta que existan en la realidad. O sea, a mí me encanta que en la realidad la gente se preocupe más por las minorías. Me parece maravilloso. Pero en debate competitivo, las métricas y las ponderaciones tienen que estar probadas. Muchas veces adjudicamos métricas porque afectan a grupos de especial protección que no han sido ponderados ni efectivamente explicados dentro del debate. Es súper importante que nos preguntemos si hay razones para entender, uno, porque este grupo es de especial protección, así tengamos la certeza en la realidad de que lo es, y dos, porque este grupo de especial protección, y digamos que importa más que la mayoría o importa más que los otros agentes dentro del debate. Si esas explicaciones no existen, a pesar de que sea un grupo de especial protección, no puedo dar esa ponderación por probada y es uno de los errores más comunes que cometemos como adjudicadores, que simplemente digan mi métrica o mi impacto es sobre grupos de especial protección y por ende gano este debate. No está aprobado, es una afirmación gratuita, por ende no le puedo dar crédito dentro del debate. Habrá otra razón por la cual deba decidir qué métrica es más importante o que deba decidir qué argumento es más relevante, más impactante o más persuasivo dentro del debate. La, el cuarto error, o creo que es el quinto, perdí la cuenta, el quinto, cuarto error que cometemos cuando adjudicamos ponderaciones es darle valor a la especificidad por la especificidad. Y nuevamente, diferenciarse de una cámara alta o diferenciarse de una cámara baja o diferenciarse de todos los equipos dentro de un debate porque asumimos específicamente lo que dice la moción, no siempre está mal. Es una, digamos que es una ponderación válida, pero no es una ponderación que tenga valor en sí misma. Es decir, yo no solo tengo que decir, yo soy el único equipo que explica, la moción es, esa casa prohibiría los productos financieros complejos. Alta gobierno explica por qué los productos financieros complejos son malos. Y yo como baja de gobierno explico no solo por qué son malos, sino porque la única forma de lidiar con esta situación es prohibirlo. Que yo diga, yo soy el único equipo que prueba por qué prohibir en este debate y por eso gano, no es suficiente. ¿Por qué? Porque uno, probablemente hay precedencia lógica, yo tenía que probar por qué algo era malo para explicar por qué prohibirlo, pero dos, porque probablemente yo no estoy explicando por qué en términos comparativos el impacto de la prohibición es más importante que los impactos que alta del gobierno ha podido probar en términos de qué pasa cuando existen productos financieros complejos. Miren que entonces ahí la explicación de la especificidad no va en términos de simplemente porque la moción dice prohibir, yo gano el debate, sino porque los impactos de la especificidad son más fuertes. Los impactos de la especificidad hacen que no sé, la especificidad de mi argumento hace que los impactos sean más probables, más certeros, hace que yo explique por qué afecta a más personas o hace que yo pueda explicar por qué afecta a grupos de especial protección. Muchas formas de impactar que podrán ver en muchos otros talleres que existen en el mundo del debate y en el mundo del Internet sobre cómo impactar argumentos. Pero aquí entonces el punto es que la especificidad funciona porque me ayuda a acceder a impactos que no podían ser accedidos por mi alta o porque me ayuda a probar que algo pasa con mayor certeza o porque se involucra mejor con los retos impuestos por oposición. Pero que yo diga, la moción dice y yo pruebo y mi alta no prueba, no es suficiente y muchas veces damos crédito a la especificidad por la especificidad sin una, digamos que sin un estudio adecuado de verdaderamente qué hace la especificidad en términos de impactos y en términos de persuasividad en el debate. Esos son generalmente los errores que cometemos cuando adjudicamos métricas. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer cuando adjudicamos una ponderación o adjudicamos una métrica? Tenemos que ver
realmente hasta qué punto se ha probado la importancia sobre otro. Y es súper importante que entendamos que esto es comparativo. Yo no puedo decir mi argumento es importante en abstracto. Cuando yo hago una ponderación, o sea, yo puedo decir que un argumento es importante en abstracto, eso es un impacto, pero para que exista una ponderación en el debate y esté bien probada, yo tengo que comparar. Es decir, no solo es A es bueno, es A es mejor que B o A es menos peor que B, que pueden darse las dos situaciones. Es súper importante que entendamos que la ponderación no está completa si no está comparada con un impacto específico o con una consecuencia específica que pueda haber ya sido probada o que pueda ser probada en el futuro dentro del debate. Entonces, ya habiendo probado, o ya habiendo explicado qué es una ponderación, cuándo las ponderaciones están probadas o no dentro de un debate, cuáles son los errores comunes que cometemos cuando evaluamos ponderaciones, pasemos a qué hacer cuando hay diferentes o múltiples ponderaciones dentro del debate o múltiples métricas dentro del debate, que esto es lo que en el manual del WDC se le llama como competing frameworks. Entonces, ¿qué hay que saber? Lo primero que hay que saber, y aquí voy a ser muy breve porque no es, digamos que prioritariamente el motivo de este taller es, ¿qué es una métrica? Una métrica es un criterio para adjudicar el debate. Generalmente, ¿cómo se ven estas métricas? Se ven como preguntas que generalmente vemos un montón y que está súper bien que se haga en los primeros ministros. Este debate se adjudica en términos de dónde hay mayor bienestar. Este debate se adjudica en términos de dónde hay menor criminalidad, dónde están mejor los grupos de especial protección, dónde es más legítimo el Estado. Muchas métricas que pueden existir dentro del debate. ¿Qué hace esto? ¿O qué es una métrica en el debate? Es digamos que un parámetro para que el juez o la persona jueza pueda adjudicar el debate. Es decir, es una pregunta que quien la responda mejor, el juez le puede decir, toma tu primer lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre en los debates tenemos una certeza o tenemos un acuerdo en cuáles son las métricas del debate. Podemos tener múltiples métricas. Podemos tener la métrica de dónde están mejor las empresas, al mismo tiempo dónde están mejor las personas ciudadanas. Podemos tener la métrica de dónde hay mayor justicia. Esas tres métricas pueden existir fácilmente en un debate. La pregunta es, ¿a qué métrica le doy prioridad? Probablemente si las métricas no están comparadas entre ellas, hay muchas dudas. Si hay una métrica efectivamente comparada y, no sé, Cámara Baja de Oposición comparó por qué la métrica de las empresas es más importante que la métrica de las personas ciudadanas y que la métrica de la justicia, no hay discusión. Cámara Baja de Oposición gana el debate. La pregunta es, ¿qué pasa cuando eso no pasó? Cuando hay tres métricas distintas, algunos equipos hablan de los ciudadanos, todos los equipos hablan de justicia y dos equipos hablan de las empresas. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago como juez? Hay métricas competitivas, no hay un acuerdo. La primera cosa, y estas sí van en orden de prioridad. Lo primero que tengo que buscar es si hay una métrica que todos los equipos acuerdan explícitamente. Es decir, pueden existir cuatro métricas dentro del debate, pero solo hay una métrica de la que todos los equipos hablan. Todos los equipos en este debate hablan tienen un argumento de dónde están mejor las empresas. Hay otros que hablan también de minorías, hay otros que Cámara Baja de Gobierno habla de dónde está mejor la justicia y Cámara Baja de Oposición habla de dónde es más legítimo el Estado. Pero todos los equipos hablan de dónde están mejor las empresas. Y no hay explicaciones de por qué las otras métricas son más importantes que esta. La métrica por la cual yo decido el debate y porque yo decido quién gana el debate es la métrica que todos los equipos acordaron explícitamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no todos los equipos acordaron que una de las métricas del debate o que la métrica del debate era dónde están mejor las empresas? La respuesta aquí es, hay que mirar si los equipos acuerdan implícitamente una métrica. Entonces,
no hay una explicación o no hay una aseveración de vamos a hablar de dónde están mejor las empresas o vamos a probar dónde están mejor las empresas o dónde están mejor las personas. Pero todos los argumentos apuntan hacia una métrica en específico. Por ejemplo, Cámara Alta de Gobierno habla de dónde las personas tienen mayor acceso a bienes y servicios. Cámara Alta de Oposición habla sobre dónde las personas son más felices. Cámara Baja de Gobierno habla de dónde las personas tienen más dinero. Y Cámara Baja de Oposición habla de dónde las personas tienen más tranquilidad. No hay una explicación ni un acuerdo en cuál es la métrica del debate, pero todos los argumentos de los equipos dentro del debate apuntan hacia lo mismo, y es donde las personas tienen mayor calidad de vida. Entonces yo voy a ver qué impacto o qué argumento dentro del debate me prueba mejor esa métrica que implícitamente todos los equipos han acordado. Puede que los equipos también tengan un argumento de legitimidad del Estado. Puede que los equipos tengan un argumento sobre, no sé, sobre libertad de las personas. Pero si yo veo que hay argumentos dentro de todos los equipos que apuntan a la misma métrica, esa es la métrica que me lleva a decidir el debate, esa es la métrica por la cual yo decido quién gana en el debate. Ahora, ¿qué pasa si los equipos no acuerdan métricas dentro del debate? No hay un acuerdo explícito, que era el punto 1. No hay un acuerdo implícito, que era el punto 2. No hay un, digamos que un pathway que me lleve a todos los equipos quieren hablar de dónde están mejor las personas o dónde tienen mayor calidad de vida, porque uno habla del Estado, otro habla de las empresas, otro habla de el sistema criminal y otro habla, no sé, de dónde las personas tienen mayor libertad en sí misma. No sé. ¿Qué hacemos ahí? No hay una forma sin que sea literalmente ya completar mucho los argumentos, que logremos decir que todos los argumentos apuntan hacia el mismo lugar. Llegamos al punto 3 y es, hay que mirar qué criterio o qué métrica está mejor probada por los equipos. Es decir, no ponderada, es decir, no comparada, sino qué métrica en términos de persuasividad abstracta, porque si estuviéramos hablando de comparatividad, ni siquiera, o de ponderación, ni siquiera tendríamos que ir al punto 1, porque ya estaría ponderado en el debate, sino qué métrica nos parece que está mejor probada en abstracto dentro del debate. Es decir, ¿quién dio más explicaciones de por qué sus impactos son relevantes dentro del debate? Yo me convenzo entonces de que, no sé, Cámara Alta de Gobierno, que estaba hablando de dónde hay mayor justicia y explicó por qué la justicia es importante por el contrato social, explicó por qué la justicia es importante porque genera, digamos que, tranquilidad en las personas, explica por qué la justicia es importante porque impide que las personas tomen justicia por mano propia y nadie más explicó por qué las empresas eran importantes, sino que solo dijeron impactamos en las empresas. Baja de Gobierno habló sobre el sistema criminal, pero no explicó por qué el sistema criminal era importante. Y Baja de Oposición habló sobre la libertad, pero no explicó por qué la libertad era importante. Miren que aquí no estamos hablando de que Cámara Alta de Gobierno haya comparado sus impactos con todos los demás impactos del debate, pero son impactos que están mejor probados en términos de relevancia y en términos de cómo se manifiestan estos impactos en la realidad y por ende ese debería ser el criterio más importante del debate. Ahora, esto tampoco pasó. No pasó ni el 1, ni el 2, ni el 3. Nos vamos al punto número 4. ¿Qué hacer cuando los equipos prueban en la misma medida sus criterios, no se involucran entre ellos? Es decir, tuvimos un debate absolutamente paralelo, todo el mundo iba por su lado, nadie se refutó. ¿Qué hago? Lo que diría una persona votante informada promedio, lo que persuadiría a una persona normal. Y aquí quiero hacer una anotación súper importante. Cuando esto pasa en los debates, que no es muy común, cuando esto pasa en los debates como adjudicadores, cuando estamos dando el feedback, tenemos que ser muy claros en por qué llegamos hasta ese cuarto punto. Es decir,
¿Por qué no vimos que hubiera un acuerdo explícito? ¿Por qué no hubo un acuerdo implícito? ¿Por qué no hubo un criterio mejor probado que otro? Y ahí sí explicamos qué piensa un votante informado promedio. Si no hacemos eso, es probable, y esta era una de las preguntas que nos han hecho mucho por Instagram, y es, ¿qué hacer para que el equipo que queda en cuarto no me ponga cero? Esas son las situaciones en las que probablemente el equipo que queda en cuarto te pone cero, porque dice como, uy, le metió la mano al debate. Entonces es súper importante que cuando organicemos nuestro feedback, expliquemos por qué no pudimos aplicar ninguna de las tres anteriores, por qué nos vimos obligados a aplicar la cuarta, y explicar muy claramente por qué creemos que eso es lo que un votante informado promedio, digamos que adjudicaría en ese debate, y es importante que nos tomemos el tiempo en la deliberación para llegar a la conclusión, digamos que preferiblemente en consenso, de qué valoraría una persona informada o un votante informado promedio en este caso en específico. Última cosa que hay que hacer o que quería tocar en este taller, y es ¿qué pasa cuando un equipo queda off clash en un debate? ¿O qué es lo que pasa cuando un equipo es ignorado, literalmente está fuera de choque dentro del debate? Generalmente esto pasa en la mayoría de los casos en Cámara Alta de Gobierno o en Cámara Baja de Oposición. Generalmente no pasa en las otras situaciones, pero tenemos que saber que probablemente cuando hay un equipo off clash hay dos posibilidades: que estemos frente a una situación del escenario 2, 3 o 4 que acabamos de ver, y es, hay diferentes criterios y no tenemos forma de saber cuál es el criterio más importante, o podemos tener un caso en el que realmente el equipo entendió mal la moción, fue absolutamente desencuadrado. Veamos qué pasa cuando esto lo hace Cámara Alta de Gobierno. ¿Qué pasa cuando Cámara Alta de Gobierno es ignorado dentro del debate, no es refutado? Lo primero que hay que saber es que un argumento no es más importante que otro porque fue más contendido en el debate, pero tampoco un argumento es más importante que otro porque pasa en limpio. Eso creo que es evidentemente algo que deberíamos tener claro todos como jueces. ¿Qué entonces hay que mirar? Hay que mirar qué hace el impacto de ese argumento dentro. ¿Por qué me llegan mensajes a las 2 de la mañana? Eh, ¿Por qué un argumento es importante y cómo ese argumento juega dentro de la ronda, independientemente de si los otros equipos se vincularon con ese argumento, se involucraron con ese argumento o no? Probablemente lo que estamos haciendo aquí es verificar qué probó ese argumento en términos de la importancia que tenía eso dentro del debate. Si estamos hablando, por ejemplo, de la moción, no sé, eh, esta casa prohibiría las casas de ballenas. Alta de Gobierno prueba porque la caza de ballenas es un acto inhumano. Alta de Gobierno prueba porque regular la caza de ballenas es muy difícil porque el mar es muy grande, porque hay lugares donde no se puede tener control, y por ende lo más efectivo es la prohibición, porque la regulación no permite que tengamos una noción clara de cuántas ballenas hay y por ende podamos tener como una situación sustentable. Y todo el mundo ignora esto. Alta oposición habla sobre los criterios culturales de la caza de ballenas y su importancia, pero no refuta todo el tema de la imposibilidad de un equilibrio ecológico o un equilibrio ecosistémico dentro de la población de ballenas. Baja de Gobierno habla sobre, no sé, sobre por qué prohibir la caza de ballenas va a ser al Estado mucho más legítimo, y baja de oposición en este debate repite lo que alta oposición dijo, pero no refuta. ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Tengo que ponderar qué me importa más, si los criterios culturales que me ha aprobado oposición en el debate o el tema del equilibrio ecosistémico. Si yo llego a la conclusión de que Alta de Gobierno probó efectivamente el equilibrio ecosistémico, así no haya sido refutado en el debate, Cámara Alta de Gobierno gana el debate. ¿Por qué? Porque lo probó mejor, porque
sus argumentos se sostuvieron dentro del debate y probaron un impacto que era más importante que la legitimidad del Estado, que era más importante que la manutención de entidades culturales o de tradiciones dentro del debate. Hay que evaluar el impacto. Ahora, ¿qué pasa si esto pasa en Cámara Baja de oposición? Es decir, Cámara Baja de oposición cambia completamente el debate y introduce un nuevo punto de choque. Lo primero que hay que evaluar es el involucramiento y para eso está el taller que Fabián va a subir sobre involucramiento y engagement para este tercer módulo de comparativas avanzadas. Pero sí hay que saber que Cámara Baja de oposición puede traer un nuevo punto al debate y puede desencuadrar a todos los equipos. Si uno lo hace de forma comparativa, es decir, si cambia el contexto del debate, tiene que explicar por qué su contexto es más probable que el otro de forma comparativa, comparando contextos, comparando la probabilidad de que esos contextos existan. Segundo, dando oportunidades de involucramiento, o sea, dando puntos de información, o sea, haciendo el punto de información a Cámara Alta de Gobierno o ofreciéndole el punto el punto de información a Cámara Alta de Gobierno. Es decir, yo hago mi desencuadre y digo, Cámara Alta de Gobierno tiene un punto. Si esas cosas no sucedieron y el involucramiento no fue suficiente, hay que evaluar si y cuál el impacto es lo suficientemente fuerte dentro del debate como para ganar. Si llegamos a la conclusión de que el involucramiento puede haber sido mejor, pero los impactos de Cámara Baja de oposición que tratan sobre un tema diferente, pero han sido ponderados de forma súper efectiva y han sido probados como los más relevantes dentro del debate, es irrelevante si hubo involucramiento o no. En la mayoría de los casos el involucramiento es necesario porque los equipos no tienen estos márgenes súper amplios de, digamos que de nivel o de brecha en términos de persuasividad unos con otros. Pero si llegamos a la conclusión de que esa brecha existía, a pesar de que no haya engagement, este equipo o que no haya involucramiento, este equipo que probó algo absolutamente distinto, que estaba off clash, si probó que ese clash era el más importante del debate a través de ponderaciones o a través de explicar por qué en abstracto esa consecuencia es la más importante del debate y nadie más lo hizo en el debate, tiene que seguir ganando el debate. Un equipo no pierde un debate simplemente porque está off clash, así como un equipo no gana un debate simplemente porque tuvo más delta, o un equipo no gana un debate simplemente porque fue más comparativo o porque asumió el trade-off. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que evaluar es cómo se materializa el impacto dentro del debate y cómo se compara ese impacto con otros impactos dentro del debate. Y aquí creo que hay algo muy importante y es saber que cuando juzgamos un debate, claro, somos un votante informado promedio, pero eso no quiere decir que no tengamos posibilidades de interpretación. Lo ideal es que los equipos comparen por uno para no dejar digamos que los resultados del debate a la deriva. Pero si los equipos no comparan efectivamente este material, yo como juez, si tengo los criterios de interpretación para persuadirme por una cosa más que por otra, es absolutamente válido que lo hagamos. El juez no es una persona que simplemente anota y al final del debate dice, anoté más en un lado que en el otro, gana este lado. El juez interpreta y por eso es que hay cosas que, a pesar de que sean dichas, pueden ser persuasivas o no pueden ser persuasivas. Que a mí me digan, por ejemplo, que no sé, que imprimir dinero genera deflación en vez de inflación, pues no es persuasivo. Una persona razonable promedio sabe que cuando hay más dinero en la economía, los precios suben. Que alguien me diga lo contrario sin probarlo efectivamente, pues probablemente no es persuasivo. ¿Por qué? Porque tenemos ese criterio de interpretación. Es importante cuando los equipos están off clash que reconozcamos ese criterio de interpretación que tienen las personas juezas para que podamos evaluar efectivamente cómo se materializan los impactos de los equipos que están off clash y cómo se involucran con los demás equipos, así los equipos tan, digamos que materialmente no hayan hecho ese impacto. Eh, Eso es todo en términos de cómo evaluar ponderaciones en el debate. Espero que este taller haya sido de ayuda y pues les esperamos en próximas actividades. Nos hace muy feliz el recibimiento que ha tenido la academia y esperamos poder ayudarles por mucho tiempo más o hasta que nos necesiten.